Bienvenidos al estudio del día de hoy. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de por qué hay dos diferentes relatos de la creación en Génesis, capítulos 1 y capítulo número 2. Y es que aparentemente encontramos allí dos tipos de relatos, y no es aparentemente, si leemos detenidamente el capítulo 1 de Génesis y luego leemos el capítulo 2, en realidad es básicamente una perspectiva diferente de abordar el mismo tema, aparentemente. De manera que algunos especialistas y teólogos modernos han llegado a la conclusión de que en el capítulo 1 de Génesis es una narración diferente de alguien distinto al que está relatando en el capítulo número 2. Y existen precisamente diferentes tradiciones, diferentes teorías con respecto a eso, y por lo menos hay cuatro tradiciones literarias que son las que enmarcan, por decirlo de esta manera, y abordan toda la historia del Pentateuco prácticamente. En este caso, parece ser que tenemos aquí un pequeño problema de interpretación, o por lo menos en cuanto a lo que se refiere el tema de la creación descifrado en el capítulo número 1 y el capítulo número 2. Ahora, ¿qué de verdad es todo esto? ¿Es verdad que el capítulo 1 de Génesis es un relato de la creación y que el capítulo número 2 es un relato distinto de la creación misma? ¿Fueron dos personas diferentes los escritores de estos dos capítulos? El por qué en el capítulo 1 habla de Elohim y por qué en el capítulo número 2 habla de Elohim Yahvé o Yahvé Elohim, como podríamos decirlo. Entonces vamos a abordar estos pequeños temas en este estudio, en esta ocasión, para poder llegar a una conclusión bíblica, teológica, más seria, más profunda y menos especulativa. Vamos a comenzar diciendo que en realidad son cuatro las tradiciones literarias, como les acabo de decir, del Pentateuco. Y estas cuatro son los que de pronto han generado el pensamiento, la idea de que el capítulo 1 de Génesis en realidad se refiera a la creación y el capítulo número 2 se esté refiriendo a la misma creación vista desde otro ángulo de vista o narrada por un personaje diferente. La primera tradición literaria, de hecho, dicho sea de paso, estas tradiciones literarias fueron orales al principio y poco a poco fueron tomando forma, y después hubo hasta una fusión entre la tradición yavista y elojista, que ahora la vamos a ver. La primera tradición es la yavista y no vamos a ahondar mucho en esto. Este es básicamente los que prefieren llamar el nombre de Dios Yahvé. Dicho sea de paso, en el capítulo número 3 de Éxodo, el versículo 14, es donde Dios revela su nombre y habla del nombre Yahvé, que sería más o menos la traducción literal del nombre sagrado del Señor. En realidad son lo que conocemos como el tetragramatón. El tetragramatón eran cuatro letras. Luego en otra clase más adelante vamos a estudiar acerca de lo que significa el tetragramatón. Ahora bien, por ahora enfoquémonos en esta parte de que era yavista. Esta es la tradición literaria yavista. Se cree que esta tradición es la más antigua. Ahora, también está la tradición elojista, que ustedes la tienen ya allí en la pantalla. Elogistas son aquellos que prefieren decir al Señor con el calificativo Elohim, que significa el Todopoderoso o el Poderoso. Y también existe la tradición literaria deuteronomista, y también existe la tradición literaria sacerdotal, o lo que también llamaban el código real. Muy bien, vamos a enfocarnos prácticamente en el yavista y el elojista, porque aparentemente estas dos definiciones son las que han acarreado el problema de interpretación con respecto a las dos tendencias teológicas. Unos que prefieren decir que el capítulo 1 de Génesis es el relato en sí de la creación,
pero que el capítulo 2 es el relato descrito por otra persona, narrado por otra persona, en donde el nombre a Dios, más bien dicho, al Elohim del capítulo 1, se le da el nombre de Yahvé. Ya se le llama en el capítulo 2, a partir del versículo 4, ya se le da el nombre de Yahvé a Dios, al Elohim del capítulo 1. Muy bien, veamos algunos detalles primero. Lo primero que tenemos que entender es que en el capítulo número 1 de Génesis definitivamente no se le da el nombre de Yahvé a Dios, solamente el nombre de Elohim. Dicho sea de paso, Elohim es un calificativo, es un adjetivo calificativo que denuncia o anuncia o describe una cualidad de Dios que es el poder, la potencia, el poderío de Dios. Así que Elohim significa el Todopoderoso, pero está describiendo una cualidad, está describiendo un atributo de Dios, en este caso el poder del Señor. Y en todo el capítulo 1 destacamos solamente el nombre de Elohim porque no aparece el nombre Yahvé. El nombre Yahvé aparece hasta el capítulo número 2. Ahora bien, quedémonos con Elohim primero. En el capítulo 1 se nos dice que allí es Elohim, dicho sea de paso, porque está destacando la obra creadora de un Dios. Y para que Dios pueda hacer todas las cosas que nos narra en el capítulo 1, tanto en el día primero, día segundo, como lo vimos en la clase anterior, se necesita de un ser que sea inmensamente poderoso, que no haya más nadie en poder más grande que él, y eso es lo que encontramos en el capítulo 1, un Dios todopoderoso, y ese es el foco, el enfoque, la concentración del capítulo 1 de Génesis. Destacar el poderío de Dios, que tiene el poder de crear y de traer a la existencia a partir de la ausencia de materia todas las cosas que existen. Ahora bien, en el capítulo 2, ahora el escritor comienza a dar a conocer un nombre propio, que es Yahvé o el tetragramatón, que quiere decir Dios, Dios siempre existiendo. Entonces, aquí hay una pequeña diferencia. Ahora bien, para muchos la tradición literaria yavista es anterior a la elohista. Por lo tanto, algunos prefieren decir que el capítulo 2 de Génesis fue escrito antes del capítulo 1 de Génesis. Así que encontramos esa situación. Entonces, y hay una lista enorme de evidencias que podrían usar estos grupos para poder determinar de que el capítulo 2 fue escrito primero que el capítulo 1. Ahora bien, veamos el orden de Génesis y tratemos de ir despacio, tratando de abordar este tema interesante que tiene que ver con la relación que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis. Vamos a ir al siguiente paso. Bien, Génesis 1.1 nos dice, ya lo hemos estudiado hasta la saciedad, lo hemos repetido muchas veces, así que una vez más lo haremos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, lo que quiero destacar aquí es el paralelismo que hay con el Génesis capítulo número 2 y el versículo número 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. La versión 1960, aquí en vez de Yahvé dice Jehová. Bien, de modo que vamos a repetirlo. Vean ustedes la similitud. En Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, vean lo que dice acá en Génesis 2.4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Muy bien, vamos a ir entonces un poco despacito con esto. ¿Por qué razones que está esta similitud? Bueno, una interpretación equivocada de Génesis 1 dice que Dios creó la tierra, después la vegetación, luego los animales y por último el hombre.
Mientras que en Génesis 2 dice que Dios creó la tierra, luego al hombre, luego las plantas y después los animales. En realidad es que mientras que Génesis 1 describe los 6 días de la creación y el séptimo día de descanso, en Génesis 2 cubre solo un día de la semana de la creación, que es el sexto día, y no hay contradicción alguna. Es decir, lo que estamos observando aquí es un panorama en el que muchos encuentran una contradicción. Es decir, ¿cómo es posible que en Génesis 1 Dios, lo último que hace en el proceso de la creación es el hombre? Pero ¿por qué en el capítulo número 2 lo que Dios hace después de que Dios crea la tierra, Dios crea al hombre y después las plantas y después los animales? Hay un orden diferente. ¿Por qué razón es que están estos dos relatos y aparentemente existe una gran contradicción? En realidad no existe contradicción alguna. Y esto es lo que quiero que vayamos entendiendo. Lo que sucede es que el capítulo 1, como dice la nota que tienen en pantalla, nos está relatando la historia de la creación día por día, es decir, toda la semana. ¿Qué fue lo que Dios creó en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, cuarto, quinto y sexto, y en el séptimo que descansó? Pero en el capítulo 2 solamente se está enfocando en una acción, en un día, lo que Dios creó en un día, que fue en el sexto día. En este caso, nos narra con lujo de detalles que fue lo que Dios creó en el sexto día. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien, vamos a ir a ver algunos argumentos y algunos detalles informativos que nos pueden ir ayudando a entender lo que estamos diciendo en este momento. Veamos primero en Génesis 2:4 siempre. Aquí la palabra Toledo es la palabra usada para generaciones, linajes, descendencias, descenso, familia y la historia de la familia. En otras palabras, vamos a tomar la palabra generaciones, que es la palabra utilizada en las traducciones para referirse al, ¿cómo se llama? Al origen. Esa es la palabra usada allí, origen. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 5 o 4, perdón, para entender esto. Dice allí, este es el origen de los cielos y la tierra. Ahora, quedémonos allí. Origen. Aquí es la palabra Toledo en hebreo. Y no significa comienzo e inicio de las cosas, como lo dice el versículo 1 de Génesis 1. Vamos a verlo. Ya estudiamos esa clase. Por ejemplo, en Génesis 1, la palabra para el principio, el origen de las cosas fue Bereshit, que significa el comienzo, los orígenes. Pero en el capítulo 2, versículo 5, o 4, perdón, la palabra es Toledo, que significa generaciones, linaje, descendencia. En otras palabras, una traducción más fidedigna diría algo así como: estas son las generaciones o estas son las descendencias de los cielos y la tierra, el día que Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos, o más o menos sería la traducción así. Esta es la historia de las generaciones, de los linajes, de las descendencias, de las familias de la tierra, de los cielos y de la tierra, el día que Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Esa sería una traducción un poco más cercana a la palabra del original hebreo. Ahora bien, el problema es que por asuntos de lingüística los traductores no hicieron este trabajo. Sin embargo, la palabra Toledo no quiere decir origen. Es en realidad la historia, es las generaciones, es básicamente el inicio de la historia de las generaciones y de los linajes de la tierra que Dios había creado. Ahora sí concordamos en esto. Mientras que Génesis 1:1 nos dice que
Bereshit es el origen de las cosas. Génesis 2:4 nos está diciendo que es el inicio de la historia de las generaciones que Dios creó cuando Dios creó los cielos y la tierra. ¿Vamos bien en este sentido? Bien, vamos a seguir a la siguiente entonces. En Génesis 2:5 encontramos, ahora fíjense, en Génesis 2:5 encontramos otra palabrita que necesito que la tengamos muy bien. Déjenme ver un segundito. Ok. Bien, en Génesis 2:5, aquí tenemos: no había planta alguna en la tierra, ni ninguna hierba había brotado en el campo, porque Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivara. Eso es lo que dice la versión que tengo acá. Ahora bien, en Génesis 2:5 encontramos otra palabra que nos da a entender que no se está refiriendo a la creación de toda la tierra que está mencionada en el capítulo 1 de Génesis. Aquí en Génesis 2:5 aparece la palabra sadé, que es la palabra traducida como campo, tierra, herencia, una parcela. Y aquí el Señor está hablando de un campo de tierra. Este es sadé. Ahora, la otra palabra que también quiere decir tierra es la palabra eretz. La palabra eretz, que lo vimos en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, significa tierra, pero estamos hablando de una porción de tierra más grande, que en este caso sería el planeta Tierra. Pero en Génesis 2:5 ya no se está refiriendo a la tierra como tal. Dicho sea de paso, en Génesis 2:5 aparece 3 veces la palabra eretz, con referencia a la tierra como planeta. Pero cuando se está refiriendo al campo para cultivarla, se está refiriendo a sadé, una porción pequeña, como una parcela, como un campo, como un jardín, que posteriormente en el desarrollo del capítulo 2 de Génesis encontramos como Dios comienza a plantar ese jardín del Edén para podérselo dar como herencia y como heredad al hombre y la mujer. Ahora, tenemos 2 pistas hasta este momento para poder demostrar de que, que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis no necesariamente se están contradiciendo. Al contrario, Génesis 1 es la narración de la historia de la creación de toda la tierra, y Génesis capítulo número 2 es en realidad la narración de lo que ocurrió en el 6º día, cuando Dios creó al hombre, y Dios creó los animales, y también Dios creó el huerto del Edén, en el cual Dios colocó al hombre y a la mujer. Ahora, es interesante de notar que a medida vamos avanzando en el capítulo número 2, vamos encontrando que Dios detalla detenidamente cómo fue que Él llevó a cabo la creación del hombre. Ya conocemos que allá dice allí mismo en el capítulo 2, dice que no había llovido sobre la tierra. Ahora, pero no significa que las aguas no existían, porque ya en el capítulo 1 encontramos que las aguas existían. Estamos hablando que no llovía sobre la tierra, no había ese efecto físico de la lluvia caer sobre la tierra, sino que subía un vapor de agua de la tierra y regaba todo cuanto Dios había hecho. Notamos otra diferencia increíble en el capítulo 2, y es que los árboles de los que habla en el capítulo 2 son completamente diferentes a los árboles de los que habla el capítulo 1. Es decir, cuando nosotros vemos el capítulo 2, encontramos que Dios les dice que todo árbol, de toda fruta que hay allí, estamos hablando de plantas cultivadas, de plantas que Dios había dedicado tiempo, que Adán también había dedicado tiempo para poder plantar allí en el jardín del Edén.
Cuando vemos en el capítulo 1, vemos una creación distinta en el sentido de que estamos hablando de parámetros globales, pero en el capítulo 2 estamos hablando de un sector, de una parcela que Dios cultivó más allá de la belleza que rodeaba la tierra, más allá de la belleza natural que Dios había creado en todo el planeta, había embellecido mucho más esta pequeña heredad, la cual entregó a Adán y a Eva como el primer matrimonio de sobre la tierra. Es interesante. Y aquí podemos aprender muchísimos principios en este capítulo 2 de Génesis, porque no solamente estamos hablando de que Dios cultivó ese jardín y colocó en medio del jardín, ¿qué cosa? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Un árbol que Dios había dicho no comas de él. De hecho, habrá una clase sobre qué tipo de árbol era ese. Ahora, Dios dice que no comieran de ese árbol. Es decir, no era cualquier árbol. Era un árbol especial. No sabemos qué tipo de árbol, pero un árbol especial. Dios lo colocó allí como señal de obediencia para el hombre. Pero también le entregó heredad, le dio todo, lo coronó. Es más, el salmista en el Salmo dice, lo coronaste, le diste de todo, lo llenaste, lo colmaste de bendición. Eso fue lo que Dios realizó en la creación. Y les dijo, llenen toda la tierra, multiplíquense, llenen la tierra. Ese era el propósito de Dios en el capítulo número 2. Ahora bien, vamos notando en el desarrollo del capítulo número 2 que el propósito de Dios es que el hombre es detallar lo que Dios había realizado en el día sexto. En el capítulo 1 solamente se nos dice que en el día sexto Dios creó al hombre, pero en el capítulo 2 nos cuenta la Biblia cómo fue que Dios creó al hombre. Así que recuerden que el hombre y la mujer son la corona de la creación, son lo más importante de la creación. De modo que eso que es más importante, Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo y del escritor Moisés, trata de explicarnos con lujo de detalles cómo fue que Dios creó a la primera pareja, al primer matrimonio sobre la tierra, en la heredad, en el campo, en el jardín llamado Edén, que Dios había preparado y había cultivado para darles a ellos. Luego se nos dice que Dios modeló del polvo de la tierra un muñeco grande. Y allí después, cuando ya estaba, hacía falta algo. Hacía falta la chispa de la vida. Y Dios sopló en su nariz aliento de vida. Este texto nos está describiendo, o el capítulo 2 prácticamente nos describe el proceso de la vida, cómo es que la vida llega a ser vida. La vida llega a ser vida por la unión de tres cosas, o de dos cosas. La materia, que Dios también la creó, y la facultad espiritual, que es el acto de dar vida de Dios al ser humano, o lo que nosotros conocemos como el espíritu, como la conciencia. Ese elemento solamente le pertenece a Dios, y es lo que se complementa en unidad con la materia para que el hombre, dice el texto, llegue a ser un alma viviente. Note esto. Es la unión de la materia con la facultad espiritual que Dios pone. Esa fusión es lo que da como resultado el alma viviente. Yo quiero que ese concepto les quede muy claro. Ahora, eso es vida. ¿Qué cosa sería entonces muerte? Bueno, es el mismo proceso, solo que a la inversa. Es la separación de la facultad espiritual, del aliento de vida, de lo que Dios sopló en la nariz. Es la desintegración de esos dos elementos lo que provoca la muerte.
¿Y qué pasa con el alma entonces? Con el alma viviente. El alma pues desaparece, porque el alma lo formaban estas dos uniones, la materia y el espíritu. Pero una vez estos dos desintegrados, ya no existe el alma viviente, ya no existe el ser humano, ya no existe el hombre como tal, la mujer como tal, ya no existe. Simplemente, como dice el proverbista allá en Eclesiastés, el polvo vuelve al polvo donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios quien fue que lo dio. Así es como funciona entonces el proceso de la vida y el de la muerte. Porque este texto, este pasaje, el capítulo 2 de Génesis, nos enseñan muchas cosas más. Ahora, déjenme hacer una analogía con esto que les acabo de mencionar. Vamos a suponer que estamos hablando de la electricidad. Pero les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe o ha visto la electricidad alguna vez? Y yo sé que la respuesta será no, no hemos visto la electricidad. No sabemos qué color es, no sabemos qué tan grande es, no sabemos nada de electricidad. Solo sabemos que si colocamos un dedo en un cable pelado, sin la caparazón que lleva, sin el plástico que lleva encima, muy seguramente nos puede dañar mucho. Pero no sabemos, no podemos ver la electricidad. Pero ahora sí bien, si colocamos esos cables y los unimos con una bombilla de techo o de cualquier otro tipo de bombilla que emita luz al contacto de los cables, entonces vamos a encontrar que vemos el efecto, la unión de esos cables con el bombillo nos da un tercer elemento que es lo que nosotros vemos como la luz que emite el contacto de cables con el contacto de los cables con la bombilla o con el foco. Entonces, de esa misma manera, esta analogía siempre la cuento, es para poder explicar cómo es el proceso de la vida. Ahora, ¿qué sucede cuando usted separa los cables de la bombilla? La luz desaparece. El bombillo sigue siendo una cosa que no sirve sin los cables y los cables siguen estando allí sin poder servir para nada mientras no haya un contacto con el bombillo. Lo que quiero decir es que de la misma manera funciona la vida. Para que el alma viviente llegue a ser, para que el ser humano llegue a ser humano vivo, ser vivo, se necesita de la fusión de la materia y la facultad espiritual, la energía, ese contacto de vida que Dios da, ese soplo de vida que Dios da a la materia. Y entonces el hombre llega a ser un alma viviente. Pero ¿qué ocurre cuando el ser humano muere? Entonces estos dos elementos se separan, como los cables se separan de la bombilla. Y entonces, ¿qué ocurre con la luz? La luz se va. ¿Qué ocurre con el alma viviente? El alma viviente deja de existir. ¿Por qué? Porque la materia vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Vamos captando bien esto? En algún momento vamos a tratar de profundizar un poco más en este tema porque hay muchas diferencias y muchas contradicciones y muchas enseñanzas equivocadas por no hacer un correcto estudio y análisis de los textos bíblicos originales. Pero bien, el capítulo 2 entonces de Génesis no se contradice en definitiva al capítulo 1 y el capítulo 2 cierra con que el hombre y la mujer son la corona de la creación de Dios, son lo más importante para Dios y Dios se reúne con el hombre y Dios establece un pacto con el hombre y Dios está con el hombre vestido de un manto de justicia, de luz, de justicia de Dios. Por eso el hombre no tenía vergüenza, porque su cuerpo estaba rodeado de un resplandor de luz que era lo mismo que le hacía las funciones de vestimenta. No tenía necesidad de vestir, de comprar un pantalón, de comprar saco, de comprar corbata, de comprar cosas para cubrir su cuerpo, porque la luz, como vimos en la clase anterior, que emana del Rey de Reyes y Señor de Señores, cubría la vergüenza de su desnudez.
El hombre y la mujer perfectos, salidos de la mano de Dios, en un jardín perfecto, en un mundo perfecto, en donde no había pecado, no había sufrimiento, no había dolor, no había tristeza, no había miedo, no había sentimiento de culpa, no había absolutamente nada de las cosas que el pecado trajo. Solamente había armonía, felicidad, una relación directa con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere darnos de nuevo. Sin embargo, eso ocurrirá cuando el Señor establezca su reino de nuevo, un reino perpetuo, un reino eterno, cuando los cielos contaminados con pecado que vemos en esta tierra, cuando el mundo contaminado con el pecado, cuando este planeta contaminado con el pecado sea restituido, sea purificado. Y Dios creará unos cielos nuevos y Dios creará una tierra nueva. El capítulo 65 y 66 del libro del profeta Isaías nos narra con lujo de detalles lo que habrá en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. El capítulo número 21 y 22 del libro de Apocalipsis nos hablan de cómo Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios heredará a aquellos que hemos sido fieles hasta el final de la historia del mundo o hasta el final de nuestros días de vida en este planeta. Lo cierto es que hay algo que me impresiona, me llena de esperanza, de felicidad y de motivación para luchar en esta vida. Y es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Y vi descender del cielo a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, ataviada como una novia para casarse con su esposo. Y esa nueva Jerusalén traía 12 columnas, 12 muros, 12 puertas. Y en esas puertas 12 ángeles y 12 nombres. Y entonces por allí, por esas puertas, entraremos al paraíso del Señor, a la nueva tierra, al nuevo cielo que Dios nos quiere dar. Por esa razón es que es tan interesante el estudio del libro de Génesis, para poder comprender las maravillosas cosas que Dios había hecho en la creación, para poder comprender un poquitito de las cosas más hermosas que el Señor nos tiene preparadas para nosotros. Allá en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, el evangelista Juan nos dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Son palabras de Jesús. Creed también en mí, dice. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez, y los voy a tomar a mí mismo, y los voy a llevar conmigo, en otras palabras, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la bendita esperanza que nos tiene aquí compartiendo con ustedes. Es la bendita esperanza que nos tiene aquí enseñando y capacitando a nuevos líderes. La esperanza de poder ganar a muchas personas para el reino del Señor, para que cuando Él venga podamos compartir todos juntos, juntos como una familia, juntos como hijos del Señor, nunca separarnos más y vivir eternamente en felicidad. Ya no habrán secuestros, ya no habrán asesinatos, ya no habrán asaltos, no habrá miedo, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrán lágrimas. Habrá completamente felicidad. Ese es el mundo que yo añoro. Ese es el ambiente que yo quiero. Y ese es el ambiente, el cielo, la tierra que el Señor me promete. Y por esa razón debemos seguir adelante. Que Dios te bendiga en esta hora. Y quiero decirte algo. La siguiente clase es maravillosa. Una clase en la que veremos por primera vez la promesa de un Salvador. Por eso te quiero pedir un favor. Cuando veas esta clase, cuando la veas este estudio, compártela con otros.
Suscríbete para que cada vez que grabemos un nuevo video te llegue a ti la notificación a través de YouTube de que ya tenemos disponible otro estudio y lo puedas ver, lo puedas compartir, puedas mandárselo a otras personas para que también lo puedan ver y de esa manera podamos preparar nuestras vidas para ese momento glorioso cuando el Señor Jesús venga a llevar a sus hijos a la patria celestial. Que Dios te bendiga mucho. Seguimos en estas clases, en estos estudios y no te desanimes. Llega hasta el final, gradúate con honores, que el Señor te tiene grandes sorpresas para ti en este estudio. Dios te bendiga. Feliz, feliz día.